Mateo 22:34 dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer mandamiento, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos contestaron: es hijo de David. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Y si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias una vez más en este día por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia que nos permiten hoy reunirnos. Y pedimos siempre tu bendición, pedimos siempre tu cuidado y tu protección, pero también a la vez pedimos que tú nos ayudes a entender esta revelación, la revelación de tu palabra. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos la Biblia, tu palabra, Señor, y que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Mateo 22, ya nos quedan 5 capítulos más en adelante, porque el 23 al 28 nomás son los capítulos. La serie que estamos tratando es El Rey Mesías. Y el título que vamos a hablar es la última polémica del Mesías, porque Jesús ya está hablando con los escribas, fariseos, herodianos, saduceos, y ha tenido muchas preguntas, ¿no? Y a manera de introducción, miren, hay 3 preguntas que los líderes religiosos, en su intento de desacreditar a Jesús, se han visto en este contexto, y hay una que hace Jesús a ellos. Del 15 al 22 hemos visto la pregunta: ¿es correcta que paguemos el impuesto al César o no? Esa es la pregunta que ya hemos estudiado. Del 23 al 33, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. ¿Se acuerdan de esa pregunta que hemos hablado? ¿Cómo va a ser la vida eterna y el cielo? Y hoy vamos a hablar ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y vamos a terminar con del 41 al 46. Jesús hace una pregunta: ¿qué piensan entonces del Mesías? ¿De quién es hijo? ¿Okay? Entonces, el bosquejo es el siguiente, ¿no? Ya estamos en la parte D, la pregunta de un experto en la ley, del 34 hasta el 40, y del 41 al 46, la pregunta de Jesús a los fariseos. Entonces, dice el versículo 34, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. ¿Okay? Entonces, ahí entramos el grupo fariseo y saduceo. ¿Se acuerdan que eran opuestos? ¿Se acuerdan que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían? Pero todos se juntan, ¿no? Todos se unen para poder ponerle una trampa, hacerle caer en las preguntas. Y ahora viene un experto en la ley religiosa. En otras versiones hablan de los escribas, que es lo mismo, y que era un experto en la ley religiosa. Estos expertos surgieron durante el exilio babilónico. O sea, el templo fue destruido, los sacerdotes fueron asesinados y muchos levitas desaparecieron, y Esdras surge como un prototipo. Esdras, si ustedes leen Esdras 7:10, no vamos a leer ahora, él trata de estudiar las escrituras e interpretar las escrituras, y esta básicamente era la labor que tenían estos expertos en la ley. O sea, sustituyeron a los levitas locales y eran, diríamos, pues los abogados, ¿no? Los abogados religiosos judíos, y como todo abogado,
Ellos contestaban las preguntas prácticas en la vida cotidiana, aquellos que estaban relacionados a la ley, ya sea escrita, que estamos hablando del Pentateuco, o la ley oral, que era el Talmud, ¿no? O sea, la interpretación de la ley, como muchas veces hemos hablado, era, no debemos trabajar el sábado, ¿ok? El sábado no se debe trabajar según los judíos, en su ley. Pero ¿qué es trabajo? ¿Qué define trabajo? Ellos decían que si podías cargar algo con una mano, eso no era trabajo. Pero si cargabas algo con las dos manos, ya era trabajo. Entonces, ese tipo de interpretación de la ley, los expertos en la ley, los escribas, eso era su trabajo. Ahora viene este hombre, versículo 35. Entonces, uno de ellos, que nos ha visto experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Y esta palabra, cuando dice intentó tenderle una trampa, en el griego, hermanos, es la palabra peirase. Y esta peirase también se traduce como tentar, examinar o probar, pero lo más interesante es que tiene esa connotación de examinar con vistas a la destrucción. O sea, no querían simplemente agarrar y preguntarle, querían hacerle caer, querían que su popularidad disminuya. Estaban en el templo. Recuerden que el contexto es la Pascua. Habían miles y miles de judíos en el templo, su popularidad crecía, todos querían hablar con él. Bueno, entonces ellos decían, vamos a ponerlo en ridículo con estas preguntas, y esa era la trampa. Así que el versículo 36 dice, maestro, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? ¿Cuántos mandamientos tenemos en la ley de Moisés? Si ustedes dicen 10, eso solamente es el decálogo. Pero cuando hablamos de la ley de Moisés, recuerden que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Miren, hay una idea que muchas personas hablan de que todos esos libros tienen 613 mandamientos. Si tú pensabas que era 10, no, eran 613. Y los rabinos entonces en ese tiempo afirmaban que habían esos 613 desde Génesis hasta Deuteronomio. 248 mandamientos eran positivos, que significaba hacer esto, tienes que hacer esto. 365 mandamientos eran negativos, o sea, en los cuales estos no debes de hacer esto. Todos esos comprendían los 613 mandamientos. ¿Quién lo registró eso? Miren, se dice que en el siglo III apareció un rabino que se llamaba Simlai, pero no hay digamos, material, no hay mucha información, pero sí hay más material que en el siglo XII apareció uno que se llamaba el rabino Maimónides, ¿no? Este Maimónides fue el que dijo, bueno, vamos a dividir en 248 y 365. La gran mayoría, por los escritos y las investigaciones, ponen a Maimónides porque el día de hoy los judíos creen hay 613 mandamientos, hermanos. ¿Okay? Y viene la pregunta, ¿cuál de todos ellos es el más importante? Bueno, 37 al 40, la pregunta de un experto en la ley ahora es resuelta por Jesús. 37, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Algunas personas han intentado decir, miren, esto se refiere a que el hombre es tripartito, no sé si han escuchado, ¿no? La tricotomía. Espíritu, somos corazón, alma y mente. No está hablando de esto, está hablando de la integridad del ser humano. O sea, si vamos a amar a Dios, debemos amarlo 99%, 90%, 80%. ¿Cuánto deberíamos de amar al Señor? Todo nuestro ser. O sea, mi corazón no puede amar a otra persona, en primer lugar, que no sea Dios. Y si mi corazón ama a otra persona que no sea Dios, no estoy amando al 100%. Mi alma, mi mente, que son mis emociones, mi inteligencia, ¿no? Si no está concentrada en la obra de Dios, en la misión de Dios,
y estoy más concentrado en los placeres del mundo, en las cosas que tengo que hacer, en mis proyectos personales, no lo estoy haciendo al 100%. Cuando Jesús está diciendo, ama al Señor tu Dios, es que tú vivas para Dios. Es que al 100% tú des para Dios. Pero muchas personas a veces no entienden todavía esta perspectiva. Y ojo, Jesús habla de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, un mandamiento que ya los judíos lo conocían. Los judíos habían debatido y hablado y ellos como que tenían la respuesta y simplemente quieren saber si Jesús lo tiene. Pero miren, hermanos, recuerda que Dios nos ama y Él se entregó en la cruz al 100% por el pecador. Y si amamos a Dios, debemos hacerlo nosotros al 100%. ¿Cuál fue el costo de nuestra salvación, hermano? No fue, mira, ¿sabes qué? Voy a entregar solamente mi espalda para que sean salvos los hombres. No, Él entregó toda su vida. Él vivió para cumplir esa misión. Él vino a este mundo para cumplir esa misión. Y Él es el ejemplo de nosotros, de que venimos a este mundo con ese propósito. Porque ese es el propósito de salvarnos y rescatarnos de esta vana manera de vivir. Porque algunas personas tienen una división, ¿no? Lo que es lo cotidiano, lo que es mi vida, y esto es la iglesia, esta es la obra de Dios. No sé cómo yo los pongo, ¿no? Miren, acá, de lunes a sábado yo vivo para mí. Y el domingo, un ratito voy a la iglesia. ¿Esa era la forma de vivir? No, porque es el 100% de mi vida, el 100% de mi tiempo es que yo vivo para Dios. Por eso es que hay muchas personas todavía que piensan, ¿no? Si tengo tiempo, voy a la iglesia. No, si puedo hacerlo, si me da la oportunidad, lo hago. Y si me sobra dinero, voy a dar para la obra del Señor. Las personas que piensan así no aman a Dios al 100%. No han entendido aún lo que Jesús ha hecho por ellos. Porque no lo hacemos por religión, lo hacemos porque tenemos una relación personal con Dios, hermanos. Lo hacemos porque yo entendí que Él dio su vida por mí y yo tengo que dar mi vida por Él. Todos los apóstoles dieron su vida por Él. Todos. Hoy día a veces hemos olvidado ese principio y por eso es que nos hace recordar. Tú puedes decir, mira, ¿sabes? Yo, pastor, no robo. Yo, pastor, no miento. Yo, pastor, no deseo la mujer ni el hombre de mi prójimo. Amén. Pero el primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Y cuál es el más importante? ¿No robes? ¿Cuál es el más importante? ¿Eso? No. O sea, no está mal hacer eso, pero si tú no cumples el primer mandamiento, que es el más importante, entonces no has entendido lo que el Señor hoy nos está haciendo recordar. Si ponemos aún una relación amorosa encima del amor de Dios, tampoco estoy amando a Dios y al contrario, lo he hecho mi ídolo a esa persona. Versículo 38 dice entonces Jesús, este es el primer mandamiento y el más importante. Y luego lo relaciona con el 39, dice, y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren que Jesús les está dando, como diríamos, una cátedra a estos abogados que vienen con presuntuosos para decirle, a ver Jesús, si sabes la respuesta, ¿no? Y Jesús lo resume. No solamente el primer mandamiento, porque probablemente estos escribas, estos fariseos cumplían eso. No, yo sí, ¿se acuerdan cómo oraban los fariseos? Yo sí ayuno 2 veces por semana, por si acaso no soy como estos que nunca ayunan. Yo sí doy mi diezmo de todo lo que gano, no soy como estos que no dan nada. ¿Se acuerdan? Bueno, hablaban así, oraban, querían todos. Pero el siguiente mandamiento parece en el contexto que no lo estaban cumpliendo. ¿Y cuál era ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y miren que la religiosidad hace ver de esta forma. O sea, hoy día también hay personas que dicen, yo sí amo a Dios, yo sí me rindo al Señor, yo sí.
pero tratan a su prójimo de la peor manera. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo, ¿no? O sea, el que está a tu lado, a ver, míralo. ¿Cómo lo tratas? Si estás sentado al lado de tu esposa, tu esposo, ¿cómo lo tratas? Estás amando a tu prójimo, pero ojo, como a ti mismo. Porque a veces nos amamos demasiado, creo nosotros, ¿no? Y hay algunos que se aman más que otros. ¿Sí o no, hermanos, no? ¿Quién debe de comer primero? Yo, ¿no? ¿Quién debe comprarse la mejor ropa? Yo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién debe gastar más en su propio cuidado personal? Yo. Pero dice, pero ama a tu prójimo como a ti mismo, como te gustaría. Y a veces algunos reclaman amor, ¿no? Pero y a veces no dan amor, pero ese reclamo al final es porque quieren y necesitan ese amor, pero también entonces tú ama. O sea, Levítico 19:18, este mandamiento lo tenían claro, pero ellos habían olvidado este mandamiento. Y ojo, hermanos, miren, es imposible entonces amar a Dios y odiar a las personas. O sea, es imposible adorar a Dios y tratar despectivamente a tu prójimo. Tú no puedes decir, mira, yo sí adoro a Dios. Y el racismo todavía es un problema en tu vida. Yo adoro a Dios y el sexismo aún es un problema, ¿no? Porque hay hombres que se sienten mejor que la mujer, ¿no? Se sienten superiores que la mujer. Hoy día con el feminismo hay mujeres que se sienten superiores a los hombres, ¿no? En verdad, hermanos, ¿sí o no? Pero eso no lo contempla la palabra. Aún la xenofobia, ¿no? O sea, hay personas que se sienten más importantes que el extranjero. Y ojo que hay muchos extranjeros que están migrando a nuestra ciudad, a veces por situaciones económicas en su país que están viviendo de forma difícil, pero a veces nos sentimos superiores. A veces a las personas que trabajan con nosotros o trabajan en la casa o trabajan limpiando, no sé, ¿no? Ya sea un centro comercial o la calle, los tratamos despectivamente. Y pensamos que somos superiores, pensamos que somos mejores. O sea, es imposible adorar a Dios y tratar despectivamente a tu prójimo, hermano. Jesús está diciendo claramente este tema. O sea, tú puedes decir yo amo a Dios y cumples ese gran mandamiento y está bien, pero el otro tiene relación. Los dos van de la mano, no pueden separarse. Y miren, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Miren cómo nos desafía Juan. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien no podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces, nos anima a vivir una vida cristiana de familia, de iglesia, y si aún hay problemas en la iglesia, problemas o discusiones, porque siempre hay, hermanos, siempre van a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. La solución es hablar, perdonar, reconciliar, restituir, pero no podemos estar con odio en el corazón, no podemos estar peleando, no podemos estar causando divisiones, no podemos estar hablando mal, ¿entienden, hermanos? Porque eso mismo nos dice que somos mentirosos, que no hemos conocido a Dios. No podemos. O sea, el que ha conocido a Dios realmente tiene una buena relación con su prójimo. Ahora, versículo 40 dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Miren lo que les enseña a los expertos en la ley. ¿La ley cuál se refiere? ¿Se acuerdan qué era? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y los profetas, todo lo que dicen los profetas, porque está hablando a estos expertos en la ley, dice todo eso, o sea, todo el Antiguo Testamento se resume en ¿qué? En estos dos mandamientos. Ahora, para enseñarles un poco más, acá están los 10 mandamientos. Primer al cuarto mandamiento, que lo voy a marcar, tienen que ver con mi relación
con Dios. Éxodo 20, del 3 al 11, ¿saben con quién tiene que ver? Con Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para los judíos, a separar un día, hoy día hacemos el día del Señor. Y si tú amas a tu prójimo, pues honra a tu padre y a tu madre. No lo mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies. ¿Me entienden? Si haces esto, estás cumpliendo ya los 10 mandamientos, porque del 12 al 17 ya es horizontal, mientras del 3 al 11 es vertical. No sé si me entienden. Es como yo amo a Dios. Y si yo amo a Dios, tengo que amar ¿a quién? Al que está a mi lado, a mi prójimo. Otra vez, mire, Éxodo 20. Del 3 al 11, yo amo a Dios. Honro, no me postro ante imágenes, no tengo otros dioses, ¿no? Siempre voy a ponerlo a Él en primer lugar. Pero si eso viene, entonces yo tengo que cumplir los mandamientos del versículo 12 al 17 de Éxodo, donde yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Es tan sencillo y a veces tan difícil de cumplirlo y tan difícil a veces de recordarlo, pero Romanos, Pablo lo puso así, miren, Romanos 13 del 8 al 10. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, ¿qué dice Pablo? Cumple con las exigencias de la ley de Dios. Pues, los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10, y el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Es un solo mandamiento. Si lo resumiríamos, amor a Dios y amor al prójimo, que van de la mano, hermanos. No podemos dividirlos, no podemos separarlos. Así es que recuerda esto, hermano. Miren, si no amas a tu prójimo, no has conocido el amor de Dios, porque amar al prójimo al final es amar a Dios. Así sencillo. A ver, míralo al que está a tu lado, hermano. ¿Lo amas como a ti mismo? En verdad, porque hay personas, hermanos, que... Y ese mismo amor, ¿sabes dónde tiene que estar? En tu familia. Ese mismo amor tiene que estar con tus padres. Ese mismo amor tiene que estar en tu vecindad, en tu centro de estudios, en tu centro de trabajo. Que nos caracterice ese amor, hermanos. Pero no una falsa religiosidad. No una persona que te miran y te dicen, pero ¿cómo puede amar a Dios si trata mal? Peor que basura, los trata a los trabajadores, a las personas. O sea, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Y tristemente muchas personas religiosas se vuelven como un tropiezo. Un tropiezo, hermanos. Porque personas dicen, pero si así ser cristiano, mejor yo no voy a ser cristiano. Recordemos las palabras sencillas de Jesús. Sencillas. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya le preguntan a Jesús, ¿y ahora qué pasa? Miren, la última parte de este capítulo, la pregunta de Jesús ahora a los fariseos sobre el Mesías. Ya, entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, ya que tanto me preguntan, ¿no? Ahora yo les voy a hacer una pregunta, dice Jesús, versículo 42. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos contestaron inmediatamente, es hijo de David. ¿Ok? Y están en lo correcto. Ahora, del 43 al 46, la pregunta de Jesús a los fariseos sobre el Mesías no encuentra respuesta. Dice, y Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Y con mayúscula. ¿Por qué? Pues David dijo, y sigue hablando con estos hombres, dice 44, el Señor le dijo a mi Señor. Y miren que está en mayúscula, el Señor le dijo
a mi Señor. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Tenemos que recordar, Jesús, o mejor dicho, Dios hizo un pacto con David. ¿Recuerdan? Eso se le llama uno de los pactos, el pacto de Noé, el pacto con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el pacto con David. Este pacto era que uno de sus descendientes iba a sentarse en su trono y ese trono iba a ser para siempre. Ese era el pacto. ¿Recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento? Pero yo me pregunto cuando estamos estudiando esto, ellos no sabían que Jesús venía de la descendencia de David. Porque tanto como José y María, ¿de quién venían? De David. ¿No sabían que Jesús había nacido en Belén? Porque eso decía la profecía. Probablemente se habían confundido porque Jesús, ¿dónde creció? En Nazaret. Pero Mateo ya lo muestra esto. Quizás no entendían al 100% quién era Jesús. Y no entendían quién era el Mesías. Y esta frase del Señor le dijo a mi Señor, lo saca del Salmo 110, versículo 1, que habla, este es un salmo mesiánico. Y este salmo mesiánico está escrito en hebreo, y en el hebreo sería así, el Yahvé le dijo a mi Adonai, y obviamente se estaba refiriendo al Mesías. Para nosotros, ¿cómo sería? El Dios de Israel le dijo al Mesías, para que lo vean así. ¿Ahora se entiende? Por eso le dice, el Señor le dijo a mi Señor, es como, bueno, pero no entendí. Pero el Yahvé le dijo a mi Adonai. ¿Y quién es mi Adonai? El Mesías. ¿Y ahí qué está hablando Jesús? Uno está hablando de la Trinidad. Porque los judíos hasta el día de hoy dicen, oye, Jehová, Israel, uno es. ¿Nosotros qué decimos? Es un Dios en tres personas. Pero aquí como está hablando, uno es Yahvé y otro es Adonai. Y esto para los judíos, no puede ser posible. Pero así está en el hebreo. Estudia, yo lo he revisado. Y ellos están diciendo, pero le está diciendo Señor en mayúscula, Adonai al Mesías. Y lo segundo que Jesús está mostrando con esto es la preexistencia del Mesías. La eternidad es lo tercero que está hablando del Mesías. O sea, ellos que se sienten superiores en su conocimiento, les hace una pregunta. Y le dice, entonces, ¿por qué le dice el Señor, le dijo a mi Señor? ¿Por qué le dice Yahvé, le dijo a mi Adonai, al Mesías? Uy, hermanos, versículo 45. Si David llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Ay. ¿Entienden ahora, hermanos, la pregunta de Jesús? Lo complicado para ellos porque no querían entender esta revelación de que Jesús existió y siempre existió. Y Él es el Dios eterno y Él es el Dios creador, pero es el Dios que se hizo humano. Por eso Juan que dice, y el verbo ya existía, ¿se acuerdan? En el principio el verbo era con Dios y estaba con Dios. O sea, ya existía y el verbo se hizo carne. Y el verbo habitó entre nosotros. O sea, Dios se hizo hombre. Dios vino a este mundo, pero para cumplir una misión. ¿Y cuál fue esa misión, hermanos? Salvar y rescatar a todo pecador. ¿Y cuántos han pecado en toda la humanidad? Todos somos pecadores. ¿Y cuál es el problema con el pecado? Que si tú mueres en tu pecado, no podrás disfrutar la vida eterna. ¿Pero la religión me puede salvar? No, la religión no salva a nadie. Pero si yo creo en Dios, creer en Dios no es suficiente. Tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de hacer lo malo y tienes que poner tu fe absoluta en Jesucristo para que seas salvo. Porque si no, vas a morir en tus delitos y pecados. Y es esto lo que ellos no entendían. Para ellos el Mesías tenía que ser diferente. Y muchos hoy no entienden esta verdad. Y miren lo que dice Romanos 1:4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Y esto es Dios.
cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo, Él es Jesucristo. ¿Quién? Sí, Él murió en la cruz, pero murió en su humanidad. Pero Romanos nos hace recordar, Él resucitó para demostrar que Él es Dios y es divino. Y Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he venido a mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de ¿quién? Yo soy la estrella brillante de la mañana. Lo que está diciendo Jesús ahora, miren, sí, el Mesías tiene un origen humano, viene de David, es uno de la descendencia de David, pero también el Mesías es eterno, ya preexistía, es Dios hecho humano, y porque es Dios hecho humano, resucitó y hoy está vivo, porque Cristo no está muerto, hermanos. El Cristo de la religión está muerto, ¿no? Está clavado en una cruz, está en un cuadro y ahí lo puedes tocar. Ese es el Cristo de la religión, pero el Cristo de la Biblia está vivo. Y Él es Dios y Él está sentado en su trono. Y hoy vemos su poder. Así que Jesús, cuando pienses en Jesús, no solamente pienses en un cuadro, en una imagen. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Colosenses 1:15 al 17 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y miren lo que dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Versículo 16, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado, y lo he marcado, hermanos, ¿por medio de quién? De Él. ¿Y para quién? Para Él, no para ti ni para mí, sino para Él. Y el versículo 17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, antes que le pase mantiene unida ¿qué? Toda la creación. Este era un poema, o sea, era realmente que podamos entender quién es Jesús. Porque como les digo, hoy muchos todavía no entienden quién es Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Todo fue creado por Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y todo fue creado para quién? Para Él, hermanos. Y aún las cosas que vemos. ¿Tú ves el misty? Sí, hermano, ¿no? Pero ¿tú ves las partículas del aire? Ah, no. ¿Ya? ¿Tú ves al hermano que está a tu lado? Sí, pero ¿tú ves el ADN? ¿Sabías justamente, no? El ADN, acá tengo una imagen, se va reproduciendo a una velocidad increíble. Mientras estamos aquí hablando, tus células se van muriendo y otras van naciendo o reproduciéndose. Tu cuerpo es una máquina. Ahí se va dividiendo y se va copiando exactamente como debería de ser. Mientras estamos hablando, ¿quién hace posible esto? Porque ¿quién lo sustenta? Jesús. ¿Quién hace que se sustente la creación? Jesús, hermanos. Miren que los chinos antes creían, ¿no? ¿Se acuerdan de los chinos? ¿Quién sostenía el universo? Ellos decían unas tortugas, otros elefantes, los hindús, ¿no? De la India, ¿se acuerdan? Los griegos, ¿qué decían? Charles Atlas, ¿no? Pues tenía así su... Y vino Isaías y dijo, la tierra se cuelga sobre la nada. Entonces, no, ¿cómo va a ser sobre la nada? Y aún creían por eso que la tierra era plana, ¿se acuerdan? Por eso lo llamaron planeta, pues plana, ¿no? Planeta. Y cuando el hombre salió, se dieron cuenta que era redonda. Y no le quisieron cambiar a redondeta porque ya sonaba... Son pensamientos, ¿no? Pero si es planeta debería llamarse redondeta, no sé si entienden, ¿no? Pero la Biblia no es un libro científico, pero cuando habla de ciencia no se equivoca, hermanos. ¿Esto lo hizo quién? Jesús. Recuerda esto, hermanos, miren. Jesús murió clavado en una cruz por tus pecados y eso demuestra su humanidad. Pero Jesús resucitó de la muerte y nos ofrece
vida eterna. Y sabes, eso demuestra su divinidad. Jesús es 100% humano y 100% Dios. Y como Dios, Él puede simplemente hacer algo sencillo. No permitir que respires, como lo hizo en la pandemia, y no tienes vida y existencia. Y si hay personas aquí que me dicen, pero pastor, yo la verdad es que, mira, yo quiero investigar porque yo eso del tema con Dios, no sé, ¿no? Yo no quiero vivir con Dios. Tampoco quiere hacerle daño a la humanidad. Pero algunos no entienden que no puedes vivir sin Dios. O sea, no hay ningún ser humano que pueda vivir alejado de Dios en este momento y sin Dios y por Dios. Porque ¿quién sostiene el aire, el oxígeno? ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién hace que nuestro ADN, nuestras células, ¿no?, se reproduzcan y cada día más? ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién nos da el trabajo? Dios. ¿Quién nos da la existencia? Dios. Así que si hay personas que dicen, mire, y está escuchando esta enseñanza y dicen, yo quizás no quiero meterme mucho esto con Dios porque me da miedo. Mira, tú no puedes vivir alejado de Dios. El ser humano no puede vivir alejado de Dios, hermanos. Es como el pescado. Ustedes han visto el pescado, no sé si conocen, ¿no? El pescado se raya, se enoja y dice, tiro al mar, no sé. No quiero saber nada con el mar. Me voy del mar. No me importa el mar. ¿Se imaginan el pescado que diga eso? Yo no quiero saber nada con este mar. ¿Qué tanto hablan del mar y el mar? Me salgo del mar. ¿Qué va a pasar con el pescadito? Se muere. Igual es el ser humano sin Dios. Estás muerto. Muerto en tus delitos y pecados. Muerto. Doblemente muerto si no has nacido de nuevo. Versículo 46 dice el texto. Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces, ¿sabes qué? Ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Qué interesante, ¿no, hermanos? Nadie. Llegaron a un punto donde decir, ¿cómo es posible? Y creo que, hermanos, en este momento, miren, es triste que el ser humano pretenda ser más inteligente que su creador. ¿Sí o no? Es triste, ¿no? Muy, muy triste, pero es una realidad. Muchos seres humanos pretenden ser más inteligentes que su creador. Y como en este momento y en el contexto ya no pudieron hacerlo quedar en ridículo con las preguntas, ¿saben qué van a hacer los fariseos, los saduceos, los herodianos, estos expertos en la ley? Van a planificar cómo lo matamos. Interesante, ¿no? A partir de ahora ya no hay discusiones. A partir de ahora ya no hay conversaciones con los fariseos. La próxima semana, ¿saben lo que va a hacer Jesús? Los va a desenmascarar. Y si quieren saber qué les dice su vida a los fariseos herodianos, no se pierdan la próxima semana, hermanos. No, Jesús ya no va con ira, no, les dice los peores adjetivos que va a usar. Es fuerte. Y como ya no pueden, al final lo único que van a hacer es matar al Creador. Lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, hermanos, miren, hemos visto, vamos a terminar con estas conclusiones. Amar a Jesús debe de ser en forma integral y al 100%. Porque Jesús se cedió al 100% en la cruz para comprar tu salvación. No hay 99, hermanos, por si acaso. No, 100%. Número 2, no es consecuente adorar a Dios y luego tratar mal a las personas. Y número 3, aquel que ama a Dios, al final ama a su prójimo. Y número 4, Jesús murió y eso demuestra su humanidad. Y Jesús resucitó de la muerte y eso demuestra su divinidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más conocer más de lo que eres, de quién eres. No eres una historia de Semana Santa o una historia de Navidad. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes y el que siempre existió
y el que nos ha creado, y el que nos da vida, y el que sustenta la vida, y el que todo lo tiene bajo control. Y te humillaste a lo sumo, llegaste en forma de bebé, diste tu vida por nosotros en una cruz, porque era la única forma de rescatarnos de la muerte eterna, de la condenación del pecado. Pero estás vivo, Señor. Has vencido la muerte. Y hoy no solamente ofreces salvación, hoy ofreces estar en nosotros. Que tú puedas morar y vivir en nosotros. Realmente es un milagro esto de la salvación, Señor. Y a veces nos hemos olvidado por la falsa religiosidad. Y ayúdanos siempre a mantenernos así, amarte a ti sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar al prójimo también, que ha sido creado por ti y que tiene dignidad como a nosotros mismos. Señor, que podamos reflejar y actuar como tú actuabas, Señor, cuando estabas aquí en la tierra, y que podamos cumplir la misión que tú viniste a cumplir aquí en la tierra al 100%. Muchísimas gracias por todo, Padre. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Muy bien, voy a pedir...